Bien, ecuaciones diferenciales segunda parte. Bien, como siempre en cada unidad hay varios temas, ¿no? Empecemos por lo más sencillo, que son ecuaciones diferenciales de una sola variable, ¿no? Siguen siendo, perdón, del primer orden, siguen siendo del primer orden, pero son de un tipo que no vimos hasta ahora, pero siguen siendo de primer orden. Estas son, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales homogéneas, es un tipo de ecuación diferencial de primer orden, acordate, una sola derivada. Antes de ver exactamente su resolución, vamos a ver a qué llamamos ecuación homogénea. Una función f de x se llama homogénea de grado n si para todo lambda de los reales, al reemplazar x por t en vez de x y al reemplazar y por t en vez de y, la función queda multiplicada por lambda veces por lambda a la n. Por ejemplo, si en realidad puse t, tendría que haber sido lambda eso, ¿no? Pero no importa, con un ejemplo te vas a dar cuenta enseguida. Por ejemplo, f de x es x cubo más y cubo. F de lambda y es lambda x cubo más lambda y cubo. ¿Lo ves? Después sacas factor común lambda cubo y me queda que f de lambda y es lambda cubo x más x al cubo más y al cubo. O sea, f de lambda y es lambda al cubo por f de xy. ¿De acuerdo? Eso es homogénea. Vos pudiste sacar un factor común y te quedó la función como era originalmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? El cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado es una función homogénea de grado 0. O sea, si vos tenés un cociente, f lambda x, lambda y, g lambda x, lambda y, y los dos son homogéneas de grado n, o sea, vos podés sacar un factor común lambda a la n, porque hay que ver que cuánto vale n depende cómo es la función. Pero fíjate que los dos lambda n se pueden simplificar y te queda el cociente de las dos funciones originales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra ecuación diferencial? Pues tiene que ver que si f y g son funciones homogéneas del mismo grado, y a eso lo igualo a y', te quedó conformada una ecuación diferencial homogénea de grado 0. ¿Sí? Acordate, f y g tienen que ser homogéneas de tal manera que si yo a x lo reemplazo por lambda x y a y por lambda y, puedo sacar un factor común lambda, tanto en la función de arriba como en la función de abajo, y luego simplificar este lambda, que seguramente está elevado a la n. ¿De acuerdo? N puede ser cualquier cosa, al cuadrado, al cubo, lo creto. En este tipo de ecuación diferencial, ¿qué hay que hacer para resolver? Viste que siempre hay una especie de receta para resolverla. En este caso, la receta es que cuando encontrés el cociente de y sobre x, el cociente de y sobre x, ¿sí? ¿En dónde? Cuando vos resuelvas esto, seguramente te queda un y sobre x, ¿sí? En algún lado, ponele que te quede una cosa así también. Siempre que encuentres una y sobre x, la llamás z. Por ejemplo, en este caso es una x sobre y. Bueno, pero la x puede pasar dividiendo y te queda una y sobre x. A todo esto lo llamaría z. ¿De acuerdo? Siempre que encuentres una y sobre x, la llamas z. Y z es una función de x. ¿Por qué z es una función de x? Porque x es x y la y depende de x. Así que z va a depender de x. Bueno, pero si y sobre x se llama z, y es z por x. Por lo tanto, y' va a ser derivada del primero, z' por el segundo sin derivar, más z por el segundo sin derivar, más z, perdón, sin derivar por el segundo derivado, la derivada de x es 1, eso es y'. Bueno, entonces en vez de y' vas a poner z' por x más z, y depende cómo te quede la y sobre la x, va a quedar una función de z. Y esto se resuelve, seguramente va a quedar una ecuación
diferencial de variables separables, z contra x, la cual la resolvés y me queda una z en función de x. Una vez que tenés z resuelta, esa no es tu solución, porque z fue una variable auxiliar. Tu solución es y la y era z por x. Sencillamente la solución de z lo multiplicás por x y ahí obtenés la solución pedida, que tiene el mismo carácter que vimos al principio de las clases, ¿no? Donde podía haber una solución general o una solución particular. Si tiene constante la general y si le pones una condición de borde, puedes obtener la constante y tendrías una solución particular. ¿Estamos hasta acá? Esto es más difícil explicarlo que hacerlo. Con un ejemplo, rápidamente te das cuenta cómo resolverlo, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Un ejemplo sencillo, mira. Resuelve la ecuación diferencial homogénea de primer orden. X cuadrado más y cuadrado diferencial x menos 2xy diferencial y. Bueno, lo primero que notás es que parece que no fuese homogénea. Sin embargo, lo llevas a la forma. Llevas a la forma de y', que es diferencial y sobre diferencial x, y en este caso, y', como esto está igualado a 0, acá falta el igual a 0, fíjate, pasás, por ejemplo, alguno de los dos al otro miembro, ¿sí? Ah, no es igual a 0 porque ya lo pasé para un lado, quedó positivo, ¿de acuerdo? Y el diferencial y lo pasás, perdón, el diferencial x lo pasás dividiendo, al 2xy lo pasás dividiendo, y te quedó la forma de la homogénea como viste recién, ¿sí? Y prima, una función de xy sobre otra función de xy, g de xy como lo llamaste antes, ¿de acuerdo? Ahora, x más y cuadrado, ¿es homogénea? Y sí, porque si yo le pongo un lambda, no lo hice ahí, pero mira, si le pones un lambda en vez de la x, le pones un lambda x, y en vez de y pones un lambda y, te queda lambda al cuadrado, que lo podés sacar de factor común, y abajo también te queda x, lo reemplazás por lambda x, y la y por lambda y se van los dos lambda al cuadrado, con lo cual te queda x cuadrado más y cuadrado sobre 2xy. Al dividirlo, el x cuadrado se va con x y te queda x sobre 2y más y sobre 2x. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que empecé en ser una homogénea. ¿Y ahí qué haces? Lo que dijimos hoy. A la y sobre x la llamás z. Entonces, y a la x esa que está acá, esta, mirá, la puedes pasar dividiendo y te queda una y sobre x también, ¿no? Bueno, entonces te queda, a ver. Acordate que la y', si a la y la llamas z por x, la y' es z'(x) más z, ¿o no? Y luego, un medio, la x pasa dividiendo, un medio de y sobre x, un medio de z, más un medio por z, ¿sí? Y te queda, ahí está, 1 más z cuadrado sobre 2z de un lado y z'(x) más z del otro. Pasar la z restando, trabajás un poquito la ecuación, ¿sí? ¿De acuerdo? Y te queda 1 más z cuadrado menos 2z cuadrado, te queda 1 menos z cuadrado sobre 2z. Bien. Y luego z' es diferencial z sobre x, diferencial z sobre diferencial x. El x pasa dividiendo, separás la variable, lo x va con la x, la z va con la z, y bueno, y ahí resolvés. Una integral no muy difícil, pero tampoco una pavada.
a 1 menos z cuadrado lo llamo u, con lo cual a menos 2z diferencial z te queda diferencial u. Reemplazás y luego, ¿sí? Haces integral de un lado y del otro, volvés a reemplazar y te queda 1 menos z cuadrado es igual a 1 sobre kx. Bueno, toda esta parte de acá es media complicada, pero no tiene que ver con la ecuación diferencial, ya es un tema de integración, que no es sencillo. Como primer ejercicio me parece un ejercicio complicado, pero es el primero de la guía que hay de este tipo. Bueno, nada, despejás z cuadrado y te queda, eso está ahí, k por x menos 1 sobre k por x. Pero z era y sobre x, z cuadrado y cuadrado sobre y cuadrado. Bueno, luego de unas simplificaciones y de un poco de transpiración, llegas a la conclusión que y cuadrado es igual a x cuadrado menos cx, la solución general. No te da ninguna condición de borde, así que el ejercicio termina ahí. Bueno, este complicado desde el punto de vista algebraico, ¿no? Pero bueno, los pasos a seguir son los que te dije. Una vez que reconoces que la función es homogénea, reemplazás a y sobre x por z, ahí prima por z' x más z, y resolvés. Resolvés una ecuación diferencial en z en vez de y. Cuando llegas al final, reemplazás z por y sobre x. ¿Sí? Acá en lo intermedio es un tema puramente algebraico. ¿Sí? ¿Lo entendiste más o menos o no, muchachos? Sí, profe. ¿Lo pudieron seguir? ¿Sí? Bueno. Bien, y después hay más en la guía. Otra ecuación diferencial que está en esta unidad, muy clásica, y que está unida a función potencial y campo conservativo, en realidad vas a volver a hacer algo que ya hiciste. Esta ecuación diferencial total exacta en realidad es resolver o hallar la función potencial de un campo conservativo. Algo ya visto. ¿Eh? Fíjate que son del tipo P de xy diferencial x más Q de xy diferencial y. ¿Qué era P y Q? ¿Te acordás? ¿Qué era P y Q? P y Q eran las componentes de un campo. A cada componente la multiplicás por la distancia, diferencial x. Diferencial x, la componente en x, y por diferencial y, la componente en y. Porque la componente en x es P y la componente en y, Q de x. Si da 0, quiere decir que su trabajo elemental es 0, ¿entendés? Bien. Profe, no se lo escucha si es que está hablando.
¿Me están escuchando? Ahora sí, profe. Se fue, ¿no? Se fue la señal. Ahora sí, sí, lo perdimos. Se fue una señal momentáneamente. Bueno, es algo que me parece que va a que acostumbrarse, porque viene pasando cada vez más seguido, ¿no? ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos todos los que estamos o se perdió alguno en el camino? Bueno, esperemos que no. ¿Sigo? No se perdió ninguno. A ver, los participantes. Bueno, estamos los 25. Y me imagino que se seguirá grabando. Sí, sí. Bueno, seguimos. Cuando estás en presencia P diferencial X más Q diferencial Y, tenés una forma de ecuación diferencial que posiblemente sea total exacta. ¿Qué tenés que verificar? La misma verificación que hacías cuando estabas en presencia de campos conservativos. Si P respecto de Y es igual a Q respecto de X, o sea que las derivadas cruzadas son iguales, cumpliste la condición. ¿Qué condición? La condición necesaria. Bueno, y si el recinto era simplemente conexo, ya era suficiente para que exista función potencial. ¿Eh? La función potencial U de XY. Fíjate que el diferencial total de esta U sería diferencial U respecto de X, diferencial X, más U respecto de Y, diferencial Y, es la diferencial total. Pero pará, porque si U es una función potencial, U respecto de X es P y U respecto de Y es Q. ¿Te acordás un poquito de esto de función potencial? Y justamente, como estás en la función potencial, estás en una equipotencial igual potencial, que sería lo equivalente a estar en un plano horizontal en la energía potencial. Si estás en un plano horizontal, quiere decir que la energía potencial es la misma. O sea que si caminás, si haces un desplazamiento, el diferencial U, la diferencia de función potencial es cero, porque está justamente en una equipotencial, una U de XY igual constante. Estás en una superficie, una línea, lo que sea, pero de igual potencial. Por eso P diferencial X más Q diferencial Y es igual a cero. Me estoy caminando en el mismo potencial. Es como si en física 1 estuviese caminando en un mismo plano. Estoy siempre con la misma energía potencial. ¿Se entiende? Bueno, pero vamos un poco a lo concreto. ¿Qué hay que hacer, profe? Bueno, lo que hay que hacer es hallar la función potencial. Y tu ecuación diferencial, la solución, va a ser justamente tu función potencial igualada a una constante. ¿Sí? En definitiva, a ver, síntesis. Cuando te encontrás con esto, primero verificás esto. Y una vez que verificaste eso, tenés que hallar esto. Ah, profe, ¿cómo se hallaba la función potencial? Bueno, pará que ya lo viste varias veces. Lo viste en la unidad 8. Profe, ¿qué quiere decir? ¿Que resolver una ecuación diferencial es hallar la función potencial? Pero eso ya lo vimos. Sí, así que en realidad es más de lo mismo. Es hacer algo que ya lo hiciste, que es hallar la función potencial. ¿Se entiende? Bueno, ¿tratamos de hacerlo con un ejercicio? Sí, sí. Bueno, es el ejercicio 4 de la guía, donde Y' es 4Y' menos 1 sobre 1 menos X cuadrado Y. Y te da una condición de borde. Te dice que Y, cuando X vale menos 1, es 1. O sea, pasás por el punto menos 1, 1, viene a ser, ¿sí? Bueno, pues es una condición de borde que la usamos en el último minuto. Veamos primero la solución general. Primero, yo lo veo así, parece una homogénea, ¿no? Porque es el cociente de dos cosas. Parece una homogénea, pero fíjate que no es una homogénea. Porque si lo multiplicás por lambda, no puedes simplificar los lambda.
¿Podría ser, profe, que una misma ecuación pueda ser homogénea y total exacta al mismo tiempo? Sí, tranquilamente. ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, o lo resolves por un método o lo resolves por el otro. ¿Está bien? Eso suele pasar bastante seguido, que una misma ecuación diferencial se puede resolver por dos métodos distintos. Concretamente este no es homogénea, así que me voy a alargar a tratar de hacerlo como total exacta. Primero voy a darle la forma de total exacta. El 1 menos x cuadrado y lo paso multiplicando y el diferencial x lo paso multiplicando. Luego paso lo multiplicado por el diferencial x al otro lado negativo. Y ahí, si te fijas, le di la forma que tenés acá, ¿sí? Esto tiene la forma de esto. ¿Estamos hasta ahí o no? Bueno. Y ahora bien, esto es P y esto es Q. Y yo tengo que hacer la función potencial donde... ¿Dónde qué? Donde diferencial U respecto de X es P. ¿Y P quién es? X y cuadrado menos 1. ¿Y la otra condición cuál es, profe? Y que la U respecto de Y es ¿quién? Q. ¿Pero Q quién es? X cuadrado Y menos 1, sí. A partir de este momento es lo mismo que hacías cuando resolvías una ecuación diferencial, ¿sí? Ahí está P y Q, pero... lo primero que hice, primero, antes que nada, verificás si realmente las cruzadas son iguales. P respecto de Y Q respecto de X son iguales. El dominio, bueno, el dominio vos le podés poner cualquier XY, no hay ningún cociente, así que cualquier XY que le pongas está dentro del dominio, así que es todo R2 y todo R2 es por definición simplemente conexo. Y bueno, derivada de U respecto de X es P y derivada de U respecto de Y es Q, como dijimos hoy, ¿no? Y ahora te tenés que acordar cómo se hacía esto. U respecto de X es X y cuadrado menos 1, integraba respecto de X. La parte izquierda te queda U y la parte derecha te queda X cuadrado sobre 2 por Y cuadrado menos 1 integrado respecto de X es X. Y podría haber existido una función de Y que al derivar desaparece, entonces la tenés que suponer más gamma de Y. Para averiguar gamma de Y te queda todavía la parte de abajo. La otra condición es que derivada de U respecto de Y da Q. Q ya sabe quién es. Así que derivás esta función potencial, pseudo función potencial que hallaste, y la derivás respecto de Y, quedándote 2x cuadrado Y sobre 2 más gamma prima. Simplificá lo que puedes simplificar y te queda que gamma prima de Y es menos 1. ¿Sí? Gamma prima, que es una función de una sola variable, integrás respecto de Y te queda menos 1 integrado es menos Y, más K, una posible constante que al integrar desaparece, perdón, al derivar desaparece. Bueno, ya averiguaste lo que es gamma de Y, lo reemplazás en la forma que tiene U y te quedó la función potencial, que es esta de acá. ¿Llegaste a entender algo o no? Sí, profe, se entendió. Bueno. Y ahora, como querés averiguar K, porque esto te queda una ecuación diferencial, cuidado aquí, cuidado aquí. Porque a su vez, U de XY es siempre constante. Así que U de XY es una constante, la llamo C asterisco. Entonces, K pasa restando, U de XY, perdón, es constante. K pasa restando, constante menos constante es otra constante. Y
La forma que tiene la ecuación diferencial, la forma que tiene la solución sería x cuadrado por y cuadrado sobre 2 menos x menos y igual a una constante. ¿Sí? No sé si se entiende, porque esto también es constante. Esto es una constante. Si pasás restando esta constante, te queda una constante también, ¿sí? ¿Cuánto vale esa constante? Bueno, vos forzás a cumplir la condición de borde, que era que cuando x es menos 1, la y es 1, reemplazás a la x por menos 1 y a la y por 1, y te da el valor de esa constante, que te queda un medio, ¿sí? Reemplazás un medio y, bueno, multiplicás todo por 2, y acá te queda la verdadera solución, que sería particular. ¿Por qué particular? Porque le diste el valor a la constante de esta ecuación diferencial, ¿sí? La verdadera solución, que es una y en función de x, está implícita ahí adentro. Está implícita porque la solución de una ecuación diferencial siempre es y en función de x. Pero claramente no la puedes despejar, así que está implícita en la solución. ¿De acuerdo? La solución está en forma implícita. ¿Se entendió esta ecuación diferencial total exacta, muchachos? ¿O no? Sí, profe. No, lo último te lo digo yo, no. Si lo aclarás en un examen y te querés lucir para que en vez de 9 te pongan 10, aclaralo. Pero ya una vez que pones esto, lo que te pide es esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver qué sorpresas tengo. Bien. Factor integrante, porque esto no termina acá. Ahora tenés una ecuación que no llega a ser total exacta. ¿Por qué, profe? Porque no cumple con que derivada de P respecto de I es igual a derivada de Q respecto de X. Listo, profe, no cumple, me voy a mi casa, ya está. No. No, porque hay un artilugio que ahora vamos a ver, que la transformás en total exacta. ¿Cómo la transformo, profe? Si no es. Bueno, no es, pero ya vas a ver que se le puede hacer un artilugio desde el punto de vista matemática, ¿sí? Con el cual la transformas en total exacta. Por ejemplo, a toda la función original, que era P de xy diferencial x más Q de xy diferencial y igual 0, a toda la función la multiplicás por u. Eso es perfectamente válido porque, como está igualado a 0, yo puedo multiplicar por una función cualquiera total. Como está igualado a 0, yo puedo multiplicar y sigue igualado a 0, ¿o no? Porque multiplico a ambos lados. Eso, desde el punto de vista algebraico, no tiene ninguna reproche. Se puede hacer tranquilamente. Bueno, vos multiplicás por una función, que en este caso es una función de x, y esa función mu la llama factor integrante. A ver qué tiene el contador, porque debe faltar muy poquito para que se corte, ¿no? Bueno, yo sigo hasta 6 minutos. Bueno, sigo hasta donde pueda y después cualquier cosa. Bueno, distribuís el u, te queda u por p diferencial x más u de x por q diferencial y. Y ahora, u por p y u por q son las nuevas pq de antes, porque todo esto lo encierra en una sola cosa y todo esto lo encierra en una sola cosa, y lo llamo ponerle p asterisco porque es distinto al anterior, y q asterisco. ¿Y ahora qué? Me quedó otra forma de ecuación diferencial, ¿la ves? Multiplicado por un factor integrante que no tengo ni idea quién es, porque no lo sé. ¿Pero qué hago? Para obtener esa u, fuerzo a que se cumpla la condición. O sea, la p asterisco la derivo de respecto de y, y a la q asterisco la derivo respecto de x, y la igualo.
Si a P asterisco lo derivo respecto de I, como U de X no depende de I, acá está mal puesto, ¿no? U de X no depende, no de X, no depende de I. Cuando U de X no depende de I, yo al derivarlo, respecto de X se va, ¿no? Perdón, respecto de I se va. Entonces P asterisco, que es U por P, respecto de I te queda U derivada de P respecto de I, ¿o no? A Q asterisco, que es mu X por Q, acá sí, es la derivada de un producto, es mu prima por Q más mu por derivada de Q respecto de X. Bueno, fíjate que te queda una especie de ecuación diferencial, pero con variable mu. El mu por derivada de Q respecto de X lo paso al otro lado restando, y me queda mu por derivada de P respecto de I menos derivada de Q respecto de I. Y del otro lado te queda mu prima por Q. Ahora mu prima es derivada de mu respecto de X. Y separo la variable. ¿Qué es separar la variable? Mu con la mu y el P' de I menos Q' de X debajo, o perdón, multiplicando el diferencial X. ¿De acuerdo? Bien. Y fíjate cómo te queda. Mu de un lado, X del otro, integro de ambos lados, y derivada diferencial mu sobre mu integrado es logaritmo, ¿o no? Bueno, entonces despejo del logaritmo aplicando definición de logaritmo y te queda que mu de X es E a la integral de 1 sobre Q P' de I menos Q' de X. Ahí está. Una vez que obtenés mu, el verdadero valor de mu, lo multiplicás por P, lo multiplicás por Q, ahora sí se te cumple la necesaria y ahora sí lo transformaste en total exacta. ¿Dónde está la trampa en todo esto? Que esto se puede hacer siempre y cuando todo esto de adentro de la integral no dependa de Y, dependa únicamente de X y puedas hacer la integración. Por eso el vicio oculto que tiene esto es que mu, si no depende únicamente de X, esto no se puede hacer. Por eso, también, mu se podría pensar como una función que dependa únicamente de Y. Haciendo los mismos pasos, si mu depende de Y, el factor integrante tendría esta forma. Fíjate que es una forma medio antimétrica, ¿no? 1 sobre Q, 1 sobre P. En vez de P'I, Q'X. En vez de Q'X, P'I. Se obtiene haciendo los mismos pasos. Bueno. Si te falla una, la otra no y viceversa. O sea, algún mu seguro que funciona. O mu depende de X o mu depende de Y. Al poco tiempo de trabajar te das cuenta que si el que elegiste para resolver es el válido o no es válido. ¿Cuándo te das cuenta? Y bueno, cuando todo esto depende o únicamente de X o únicamente de Y, ahí te das cuenta si se puede hacer, si el mu que elegiste está correcto. Bueno. Bien. Bueno, es lo que te puse acá, ¿no? ¿Cuál de las dos usamos? Depende de la forma de P y de Q. Una de las dos funciona para resolver la ecuación, pero no ambas. Debemos probar. No conviene aprender las fórmulas de memoria, conviene deducirla como la dedujimos recién, porque si no te vas a la ecuación reductible a una total exacta, ¿te parece? Bueno, tienes un I cuadrado menos I diferencial X más X diferencial Y, donde P y Q sería... Sí, ¿alguien quiere decir algo? Donde P sería
y cuadrado menos i y qx, ¿sí? ¿Alguien quiere decir alguna cosita? ¿O me pareció? Ah, bueno, bien. Bueno, si haces P respecto de I y Q respecto de X, ves que no coinciden. P respecto de I te da 2I menos 1 y Q respecto de X te da 1, no coinciden. No se cumple la condición necesaria. Entonces, multiplicás por el factor integrante. Podés elegir mu X o mu I. Yo, como sé el final de la película, elegí mu I. Ah, profe, qué piola. Y si no sabe, bueno, si no sabes, a poco tiempo te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando quieras hacer la integral, no la vas a poder hacer porque tenés las dos variables. Intuitivamente te puedes llegar a dar cuenta porque, fíjate, tenés un i cuadrado menos i, como que el problema lo tenés en la i, entonces multiplicás por mu i. Pero a ciencia cierta no sabés de antemano cuál funciona y cuál no. Bueno, yo opté por multiplicar por mu i. Atento acá, porque si no entendiste los pasos para sacar mu, acá los vuelvo a hacer con un ejemplo en concreto. A mu i por el p, por i cuadrado menos i, lo llamo p asterisco, y al mu i por x, q asterisco. Y fuerzo a que se cumpla la necesaria. O sea, a p lo derivo respecto de i y a q respecto de x y lo igualo. P respecto de i es la derivada del primero. Como mu depende de i, existe la derivada mu' por i cuadrado menos i sin derivar, más mu sin derivar por i cuadrado menos i derivado, que es 2i menos 1. Por su parte, q, que es mu i por x, respecto de x es mu i, o mu, directamente le pongo mu. Bueno, fuerzo a que esta condición necesaria se cumpla, así que los igualo. Al igualarlo, bueno, puedo pasar lo que tiene mu al lado derecho y dejar mu' del lado izquierdo. Me queda 2i menos 1. Ah, está bien. Paso restando, te queda 1 menos 2i más 1. Mu' es derivada de mu respecto de i. Bueno, paso de un lado lo que tiene mu y paso del otro lo que tiene únicamente i. ¿Ves que no me equivoqué? Porque quedó únicamente del lado derecho una función de i, la cual entonces la puedo integrar, porque es toda la expresión dependiente de i, ¿o no? Ahora, diferencial mu sobre mu es integrado logaritmo. El 2 saco fuera de la integral. Y acá está el tema, ¿ves? Es integración que parece muy difícil. Si sacas un factor común i, ves que podés simplificar 1 menos i con i menos 1. La simplificación te da menos 1. Ese menos lo pongo adelante de la integral y te queda la integración de 1 sobre i, que integrado es logaritmo. ¿Entendiste eso o no? Es después de toda una integración sencilla, ¿no? El menos 2 pasa a la i, pasa como exponente en la i, te queda el logaritmo de i a la menos 2, y luego logaritmo de u usas definición de logaritmo y te queda mu e a la logaritmo de i a la menos 2. El e con el logaritmo son dos funciones inversas, así que mu te queda 1 sobre i cuadrado, ¿sí o no? Ya sacaste el factor integrante. Algo que no dijimos, lo digo ahora. Como vos necesitas una función que funcione, digamos, de todas las infinitas, porque en realidad me estoy tragando la constante, si el alumno observador habrá dicho, y la constante de integración, profe, bueno, pero como yo me quiero quedar con una de la familia que funcione, uso la constante más sencilla, que es 0, ¿o no? Bien, entonces te queda 1 sobre i cuadrado. Ahora sí, empieza el problema, porque al tener el factor integrante,
lo multiplico por P, lo multiplico por Q. Fíjate, hago las simplificaciones que tengo que hacer. Y me queda 1 menos 1 sobre I, la P, y X sobre I cuadrado la Q. Verifico que se cumpla la necesaria, que ahora se va a cumplir. Y no es magia. ¿Por qué se va a cumplir? Porque yo salí de cumplirla justamente. Por eso saqué mu, forzando el cumplimiento de la necesaria. Así que obviamente cuando lo haga ahora, lo voy a cumplir. Lo observo y veo que efectivamente se cumple. Y nada. Ahí hago el ejercicio como si no hubiese pasado nada, como si empezara de vuelta. Tengo que obtener la función potencial, donde U respecto de X va a ser PI. ¿Sí? Perdón, va a ser P, ahí me equivoqué. U respecto de X va a ser P y U respecto de Y va a ser Q. Esto va a ser P y esto va a ser Q. Y P y Q ya lo sacaste, lo tenés a la vuelta, ¿no? 1 menos 1 sobre I y Q, X sobre Y cuadrado. Bueno, ahí integro respecto de X y 1 integrado respecto de X me queda X, menos 1 sobre Y integrado respecto de X, X sobre Y, más gamma de Y, porque puede haber existido una función de Y que no aparece al derivar. Y esa gamma de Y la puedo obtener ahora con la segunda ecuación, la de abajo. Esa misma expresión la derivo respecto de Y y la igualo con X sobre Y cuadrado. Y ahí puedo obtener gamma prima de Y, que en este caso da 0, con lo cual gamma de Y es K. Y ahí me quedó la función potencial, X menos X sobre Y más K. Nuevamente, como U es una equipotencial de igual a una constante, la constante le resto la K y me queda una nueva constante C. En definitiva, X menos X sobre Y igual C es la expresión donde está implícita la Y como función de X. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Chicas, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, después hay que practicarlo, pero más o menos el concepto está. Bueno, hasta acá. La parte de ecuaciones diferenciales de primer orden que está en la última unidad. Porque todo esto es primer orden, por si no te das cuenta, todas de primer orden. Tanto la homogénea como E. Vamos a introducir, queda una hojita más o menos, el próximo tema que vamos a entrar de lleno la clase que viene, pero vamos a hacer algo ahora. Esto sí, la ecuación diferencial de segundo orden a coeficiente constante. Vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. A y segunda más B y prima más CI igual a f de x. A, B, C son coeficientes numéricos, 1, 3, 8, coeficientes constantes. Y f de x, una función que dependa de x, se llama término independiente. Bien. La solución de este tipo de ecuación diferencial va a consistir en dos partes. La solución consta de dos partes. La homogénea más la particular. Y homogénea más y particular. Hoy rápidamente vamos a estudiar la solución homogénea. La solución homogénea es haciendo que el término independiente f de x valga 0. Forzándolo a que valga 0. Entonces ahora te centrás en esta ecuación diferencial, a y segunda más b y prima más c igual 0, donde el término independiente vale 0. Se estudia, se ensaya una solución que es la que finalmente encaja en este tipo de
ecuación diferencial, que es la solución de la forma y igual a e a la rx. O sea, este tipo de ecuación diferencial igualada a 0, las soluciones son de esta forma. Como, bueno, hay metodologías o ensayo y error, en algunos casos, donde se comprueba que esta forma, e a la rx, realmente soluciona esta ecuación diferencial. Partimos de eso. Bueno, si la solución de la forma igual a rx, te falta saber quién es R. Para saber quién es R, pones esta solución dentro de la ecuación diferencial, la cual tiene que satisfacer la misma. Así que si vos promulgás que I es E a la Rx, es solución, y prima, que es R por E a la Rx, e I segunda, que es R cuadrado por E a la Rx, debe satisfacer la solución, la ecuación diferencial. Entonces reemplazás I y prima e I segunda en la ecuación diferencial. Al cabo de trabajar un poquito te das cuenta que hay un factor común, mejor dicho, una función común, E a la Rx, que por ser una exponencial no se anula nunca, así que yo puedo simplificarla. Y me queda una forma de una ecuación común de segundo grado, que es AR al cuadrado más AR más C, como que la R la juega de X en una ecuación común, ¿no? La famosa cuadrática, pero en vez de en X, en R. A esta ecuación cuadrática se la llama ecuación característica. ¿Sí? Reemplazás I segunda por R cuadrado, I prima por R e I solito por R a la 0, que es 1. ¿Sí? Bien. Como cualquier ecuación de segundo grado, tenés o dos soluciones reales o una solución real doble o dos raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Según cual sea el caso, 1, 2 o 3, la forma de la solución es distinta. Si son dos raíces reales, como la solución es de la forma e a la rx, va a ser e a la r1x combinado con e a la r2x. C1 y C2, porque son las dos constantes clásicas del orden de la ecuación. Acordate que el orden va vinculado con la cantidad de constantes. Ecuación de primer orden, una sola constante. Ecuación de segundo orden, dos constantes. ¿Te acordás? En definitiva, la solución de la homogénea es C1 e a la R1x más C2 e a la R2x. Si es que las soluciones son reales y distintas. Si R es raíz doble, bueno, vos tenés C1 e a la Rx y no podés poner C2 e a la Rx porque estás en la misma, ¿no? Combinás la exponencial con una lineal. C1 e a la Rx más C2x por e a la Rx. Esa es la forma que vas a adoptar si la raíz es doble. Por último, si la raíz es compleja conjugada, alfa es la parte real y beta la parte imaginaria, la forma va a ser e a la alfa x, e a la parte real por x, más a por el seno de beta x, donde beta es la parte imaginaria, pero vos la pones ahí como real, ¿no? Más b por coseno de beta x. Donde a y b la juegan de C1 o C2, son dos constantes a determinar cuando se resuelve el problema. ¿Entendiste? La solución de la ecuación diferencial consta de dos partes, homogénea, particular. La homogénea se obtiene igualando a 0 la ecuación diferencial original. Bueno, ensayás e a la Rx, te queda una ecuación de segundo grado, AR cuadrado más BR más C. Tenés tres tipos de soluciones, reales y distintas, real e igual, compleja conjugada. Según cual sea, tenés distintas formas de la solución. ¿Hasta ahí entendiste?
Sí, sí. Como único ejercicio para ver cómo funciona, después la clase que viene hacemos más, ahí tenés una ecuación diferencial que directamente no tiene término independiente. El ejercicio 6A de la guía, y segunda más 8y' más 25y igual 0. Como f de x igual 0, la solución general coincide con la homogénea, porque la solución particular que vamos a estudiar la clase que viene es directamente 0, ¿sí? Bueno. Reemplazás y segunda por r cuadrado y prima por r y la y por nada, por 1, y te queda la ecuación de segundo grado, que saca las raíces y te queda menos 4 más menos 3i, donde i, acordate, es la unidad imaginaria raíz de menos 1. ¿Te acordás de eso, no? Bueno, según lo que vimos hoy, esto es e a la alfa es menos 4, e a la menos 4x, por a, que es una constante a determinar, seno de beta, el beta es la parte imaginaria, seno de 3x, más b, coseno de 3x. Ahí tenés la solución de la parte homogénea, que en este caso es la única que hay, de la solución general, ¿sí? Solución particular, aquí arrancamos la clase que viene. ¿Te parece? Buenísimo, ¿Con profe. alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió más o menos la clase? Hay que volver a repasar. Atento a esos 2 o 3 furcios que hay ahí, pero bueno, te das cuenta enseguida que hay una equivocación ahí, pero bueno. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, perfecto. Por hoy entonces cortamos acá. Casi ya queda una sola clase, por lo menos de temas nuevos. Así que hay que empezar a estudiar. Tenemos un par de clases de pulmón. Vamos a ir haciendo ejercicios tipo parcial, ¿sí? Luego. Hasta acá la clase de hoy. Bueno, un abrazo para todos. Buena semana, muchachos. Y cualquier cosa, no sé si siguen con Fede, si tiene algo para hacer. ¿Qué preguntaste para que se me fuera la pregunta de uno de ustedes? El parcial, por supuesto, de la unidad 8 en adelante. 8, 9, 10, 11, 12. 5 unidades. ¿Sí? Bueno, nada. Un abrazo para todos, muchachos. Chao, Nos profe. estamos viendo. Hasta luego, profe.